2. Capítulo 1, versos 2 al 12. El propósito de las pruebas. El propósito de las pruebas, como se ve en Santiago 1, del 2 al 13, es obrar paciencia o resistencia en nuestra vida, lo que a su vez nos hará completos y perfectos en Cristo. 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas o varias pruebas. La nueva versión King James, traducida del inglés, dice: Hermanos míos, contad todo como gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago no está hablando de tentaciones morales, sino de pruebas y dificultades. La palabra griega peirasmos, traducida como tentaciones en la versión inglesa, significa poniendo a prueba. Esta es la misma palabra usada para tentación en el versículo 12. Diversas significa también polifacética. Dios nos prueba en cada área de nuestra vida. Él debe probarnos en todas las áreas, para que seamos vasos dignos para el uso del Maestro. Un área defectuosa en nuestra vida puede arruinarnos. Necesitamos determinar la fuente de las tribulaciones. Muchas tribulaciones son originadas por Dios. Él nos prueba para purificarnos y para hacernos más como Él. Sin embargo, recuerden que no todas las pruebas son originadas por Dios. Muchas son provocadas por el hombre. A menudo, cuando ignoramos las advertencias de Dios o hacemos cosas insensatas, podemos acarrear sobre nosotros pruebas y presiones innecesarias. Sin embargo, aun estas pruebas provocadas por el hombre ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. Romanos 8:28. Por ejemplo, Pedro se expuso a sí mismo a una prueba innecesaria al declarar orgullosamente que él jamás dejaría al Señor. Debido a ello, él falló y casi renunció. Pero el Señor, aun a través de esta prueba, obró y la convirtió en una bendición para Pedro. La clave para vencer nuestras pruebas es mantener siempre un espíritu alegre. Debemos regocijarnos en medio de las pruebas. Cristo dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 5 del 10 al 12, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Regocijaos, regocijaos, regocijaos. Necesitamos ver las pruebas desde la perspectiva del Señor. Las pruebas son en realidad escalones para alcanzar un plano de gloria más alto en el Señor. Cuando enfrentemos pruebas, nos regocijaremos en el Señor y seremos vencedores o nos volveremos amargados. Referencias Hebreos 12:15. Un espíritu alegre protegerá nuestro corazón de la amargura. En Proverbios 17:22, Salomón dijo: El corazón alegre constituye remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Se ha comprobado que el gozo es un tónico para sanar el alma y el cuerpo. Por otro lado, alguien que está saturado de melancolía, quejas y tristeza es más susceptible a convertirse en una persona físicamente enferma. Sí, el gozo del Señor es nuestra fuerza. El Señor prueba a su pueblo para purificarlo y hacerlo como Él. Malaquías 3:3 habla del ministerio del Señor Jesucristo. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. El Señor es como un refinador de oro. Él nos pasa por el fuego de las pruebas para limpiarnos de las impurezas y de los metales menos valiosos, y seamos así totalmente puros. 1 del 3 al 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La Biblia de las Américas dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. La prueba de nuestra fe desarrolla paciencia en nosotros. En Romanos 5:3 Pablo dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La palabra griega upomone, traducida como paciencia,
en realidad significa perseverar con alegría y constancia y firmeza. En otras palabras, como dijo Cristo, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 10:22. La perseverancia jamás será desarrollada en nosotros a menos que seamos probados y experimentemos presiones y pruebas. Entonces, y solamente entonces, este hermoso fruto del Espíritu se desarrollará en nuestro corazón. El apóstol Pablo dijo a los tesalonicenses: nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Segunda de Tesalonicenses 1:4. Y él dijo a Timoteo, su hijo espiritual Timoteo: tú, pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:3. Como cristianos, somos llamados a soportar muchas penalidades, como soldados del ejército del Señor. John Wesley se casó siendo un hombre mayor. Desafortunadamente, lo hizo con una mujer que tenía muy poco de la naturaleza de Cristo. Su esposa era muy cruel con él. Algunas veces lo encerraba en su cuarto y otras literalmente lo golpeaba. Esto duró cerca de 6 años hasta que ella lo abandonó. Esta mala experiencia pudo haber arruinado la vida de John Wesley, pero en lugar de eso, lo empujó a proseguir en los caminos de Dios y en el ministerio. John Wesley dijo: mi matrimonio fue el punto crucial en mi vida porque fue durante ese período de 6 años cuando aprendí verdaderamente a orar. Él convirtió una situación adversa en algo muy fructífero. Este es el fruto de la paciencia y la perseverancia gozosa. Es interesante que la respuesta correcta a las pruebas desarrolla paciencia en nosotros, lo cual a su vez nos capacita para soportar las pruebas. Sin la paciencia, jamás alcanzaremos la meta en la vida. Nos rendiremos en algún punto del camino. La paciencia nos llevará a la perfección cristiana, nos hará completos en Cristo para que no nos falte cosa alguna. 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿A quién da Dios sabiduría? Daniel 2:21 nos dice que Él da sabiduría a los sabios. En otras palabras, el Señor da sabiduría a aquellos que tienen aprecio por esta y cuyos corazones están inclinados hacia la sabiduría. Aquí en Santiago 1:5 se nos da otra clave para recibir sabiduría. Debemos pedirla. Si deseamos sabiduría, debemos pedirla. Es así de sencillo. El clamor y la oración pidiendo sabiduría debe estar continuamente en nuestro corazón. La sabiduría es lo más importante en la vida. Proverbios 4:7. 1 del 6 al 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando le pedimos algo al Señor, tal como la sabiduría, verso 5, debemos creer que Él nos la dará. No debemos dudar ni titubear. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos creer que el Señor es un Dios que responde a oraciones y recompensa a los que le buscan diligentemente. Esta actitud de creer que Él responderá a nuestras oraciones agrada al Señor. La duda es una de las mayores armas del enemigo. Fue la duda la que hizo que Pedro comenzara a hundirse cuando iba caminando sobre el agua. Mateo 14:29 al 30 dice: y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. El Señor le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué te? Mateo 14:31. El problema fue que Pedro se había enfocado en las circunstancias externas. Él vio la terrible tormenta y los fuertes vientos, los cuales le hicieron perder la fe que al principio le había permitido caminar sobre el agua. No debemos considerar las circunstancias externas. Debemos tener fe en el Señor. La palabra de Dios dice claramente que si nosotros pedimos algo al Señor, dudando en nuestro corazón, no recibiremos nada. Creamos que el Señor es capaz de darnos abundantemente de lo que jamás podríamos pedir o entender. Efesios 3:20.
1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El doble ánimo nos hace ser inestables en todos nuestros caminos. Muchas personas son de doble ánimo. Una parte de ellos desea hacer lo correcto, pero la otra parte no lo desea. No están totalmente comprometidos con el Señor. Elías dijo a la nación de Israel, la cual estaba dividida entre los adoradores verdaderos de Dios y los adoradores de Baal: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Primera de Reyes 18:21. La Biblia de las Américas dice: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? El corazón de los israelitas estaba dividido. Ellos querían adorar al Señor y a Baal al mismo tiempo. El rey David clamó al Señor en el Salmo 86:11. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. B-L-A. Necesitamos pedirle al Señor que unifique nuestro corazón y mente para que estemos completamente comprometidos a caminar en los caminos de Dios. 1 del 9 al 11. El hermano, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. En Colosenses 3:11, Pablo dice que en el reino de Dios no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. En Cristo no es nuestra clase social o raza lo que importa, sino cuánto de la naturaleza de Cristo ha sido forjada en nuestro corazón. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Santiago le dice al hermano de humilde condición que se regocije en el hecho de ser exaltado y que el hombre rico lo haga en su humillación. El versículo 11 es más claro en la versión Reina Valera actualizada. Porque salido el sol con ardor, la hierba se secó y su flor se cayó, y pereció su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todos sus caminos. Las riquezas son, en el mejor de los casos, transitorias, no tienen sustancia duradera. El hombre rico no debe poner su confianza en sus riquezas, sino en Cristo. 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El Señor no imparte una bendición sobre aquellos que son probados y que experimentan la tentación, sino sobre los que soportan las tentaciones y triunfan sobre ellas. No debemos ceder a las tentaciones ni rendirnos en las pruebas. José tuvo que soportar las insinuaciones diarias de la esposa de Potifar. Durante los tiempos de prueba, necesitamos clamar pidiendo gracia para permanecer fieles. En el versículo 12, continúa diciendo que cuando hemos sido probados y hemos pasado la prueba, recibiremos la corona de la vida. Esta es una corona que el Señor dará a aquellos que lo aman y soportan las pruebas. Pablo dice en Romanos 5:17, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. La corona de la vida no es algo que solamente se nos dará en los cielos. Yo creo que podemos obtener la corona de la vida en esta vida para que vivamos aquí como reyes juntamente con Cristo. El Señor Jesús dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La razón por la que el Señor vino fue para darnos vida abundante aquí en la tierra, para que podamos triunfar sobre toda tentación y circunstancia a la que nos enfrentemos. La vida abundante no es luchar a través de la vida y lograr apenas llegar al cielo.